Muy bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase teórica de clasificación del recién nacido. A ver, primero vamos a entender cuando nosotros nos enfrentamos a la recepción de un neonato, además de poder inicialmente evaluar la vitalidad y dar la atención inmediata del recién nacido, hacer lo que corresponde al contacto piel a piel, la atención inmediata que corresponde a los primeros pasos, etcétera, etcétera. Luego de ello, viene establecer uno de los diagnósticos que debe estar consignado en todo recién nacido, que es la determinación de la edad gestacional al nacer y de la correlación de la edad gestacional con el peso y sus medidas antropométricas, ¿no? Entonces, el primer concepto que vamos a establecer es qué es edad gestacional. La edad gestacional corresponde a la duración del embarazo calculado desde el primer día de la fecha de última menstruación, ¿ya? Entonces vamos a preguntarle a la madre cuándo fue la última menstruación, el primer día de la última menstruación. Y en razón a eso vamos a calcular cuál sería la fecha probable de parto o si es que estamos evaluando a la gestante, evaluar al momento de la evaluación qué edad gestacional tiene, qué tanto está durando ese embarazo, ¿ya? Se expresa en semanas y en días. Entonces puedo decir, tiene una gestacional de 22 semanas, 5 días, de 37 semanas, 3 días, de 39 semanas, de 40 semanas, ¿no? Existen algunos instrumentos que nos sirven para valorar la edad gestacional, como es este disco, que se llama un gestograma, en el cual yo voy a ubicarme, en la parte de abajo están los meses, si se dan cuenta, acá, septiembre, octubre, ¿no? Entonces voy a ubicar primero el primer día de la última menstruación, ¿no? First day del último periodo, ¿no? Entonces voy a ubicar eso y luego me voy a ubicar en la fecha donde estoy, ¿no? En qué fecha estoy. Y, por ejemplo, si estoy en octubre, acá me está señalando qué edad gestacional tiene, ¿no? Y finalmente, esta flechita me va a llevar hasta las 40 semanas de edad gestacional. Entonces, este es un instrumento muy utilizado por nuestros colegas los ginecólogos para, de forma práctica, saber qué edad gestacional tiene la madre y no estar calculándolo con los deditos, ¿no? Pero también lo podemos hacer sumando y restando. Y existen ya en esta era los aplicativos que me van a solicitar los datos, como son la fecha de última menstruación, y me van a extrapolar la edad calculada, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante valorarla o clasificar al recién nacido según la edad gestacional? Uno, que me va a permitir determinar la viabilidad, ¿no? La viabilidad no es igual en todo lugar, va a depender de qué tan implementado esté el establecimiento, el centro de salud, el hospital, el instituto, para poder salvar la vida de aquellos niñitos que son los más vulnerables, que son los prematuritos, ¿no? Entonces, en base a eso, me va a decir, ¿no? ¿Qué le va a pasar al niño? ¿Está expuesto o no? ¿Está en riesgo de muerte o no? Si es que yo no tengo las condiciones que pueden garantizar dar un soporte adecuado para ese niñito, ¿no? También me permite preparar el equipo médico, ¿no? Ya los que están haciendo neonatología han visto que existen las condiciones que de equipamiento, de instrumentos que necesitamos para la atención del niñito, ¿no? Y que también va a ser diferente si es un niño a término o si es un niño prematuro, ¿no? Y también si el personal está entrenado en hacer reanimación neonatal o atención inmediata, sobre todo para el niño prematuro. Luego, me permite anticipar la probabilidad de complicaciones durante el periodo de la atención inmediata y la adaptación. Es decir, si yo estoy frente a un niño prematuro, probablemente en la atención inmediata tenga que necesitar de mejorar las condiciones o de un soporte
más avanzado, ventilatorio, de asistencia respiratoria, de compensación hemodinámica, ¿no? Entonces, saber frente a qué madre estoy, si yo tengo una madre que me dicen que tiene una edad gestacional en la cual no tengo el personal capacitado, no tengo el equipo necesario, entonces es mejor derivar, ¿no? Entonces, por eso la importancia. Y también durante la adaptación, ¿no? Un niño, sobre todo el prematuro, tiene necesidades especiales después del nacimiento, ¿no? Puede presentar distrés respiratorio secundario a una inmadurez del pulmón, que se conoce como enfermedad de membrana hialina. Entonces, ese pulmoncito no va a poder mantener una buena ventilación, oxigenación, y ese niñito se puede complicar, se puede hipoxiar, y eso me puede generar secuelas a futuro, ¿no? Y también me permite determinar las comorbilidades asociadas con su condición al nacer de manera inmediata y a largo plazo. Es decir, existen patologías asociadas según la condición. Por ejemplo, frente a un niño posttérmino, ya hemos hablado del prematuro, el posttérmino también tiene ciertos riesgos, ¿no? Un posttérmino tiene una placenta que ya no suple las necesidades eh, adecuadas para esta situación del parto, que ya significa un estrés. Probablemente tenga una placenta que está calcificada, que tiene áreas de infarto, de necrosis o de desprendimiento inclusive, y eso puede condicionar a que el niño tenga sufrimiento fetal y también pueda complicarse, ¿no? Entonces, en el momento inmediato del nacimiento puedo tener riesgos, pero también pueden presentarse problemas posteriores, ¿no? Como son, por ejemplo, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, alteraciones en el metabolismo del calcio, otras complicaciones como policitemia, ¿no? Entonces, todo eso me permite saber, sabiendo frente a qué situación tengo que atender, ¿no? Muy bien. ¿Cómo determinamos la edad gestacional y la fecha probable de parto? Existen varios métodos, pero en realidad casi todos me dicen lo mismo, ¿no? Y uno de los métodos es aquella que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, en el cual el cálculo consiste en a la fecha de última regla aplicarle a los días, sumarle 7 días, y a los meses restarle 3 meses, y al año sumarle un año, ¿no? Entonces es un poquito complicado, pero en realidad no es nada del otro mundo, ¿no? Por ejemplo, acá nos da un ejemplo de una fecha de última menstruación del 20 de agosto del 2011. Entonces me dice que a la fecha les sume 7, se va a ser 27, al mes les reste 3, o sea, va a ser 8, que es el mes de agosto, menos 3 sería el quinto mes, que es mayo, y al año le sume 1, ¿no? Entonces va a ser el 27 de mayo del 2012, sería la fecha probable de parto, ¿no? Con cierto margen de más o menos 10, pero que más o menos aproxima a determinar qué edad tiene la gestante o frente a qué situación de niño vamos a atender, ¿ya? Y existen algunas correcciones que hacen en aquellas mujeres que tienen ciclos regulares, pero que duran más tiempo, ¿no? No solamente 28 días, sino que tienen, por ejemplo, periodos de intermenstruales o ciclos menstruales de más tiempos, de 30, 40, 45 días, como son algunas, ¿no? Porque recordemos que lo que varía es lo que se alarga es la primera fase del ciclo menstrual, ¿ya? Existe otro método, que es el método de los 280 días, en la cual a la fecha de última regla se le va a sumar 280 días, ¿no? Es un poquito más difícil porque luego de sumar hay que estar viendo en el almanaque cuántos días tengo, ¿no? La regla de Wall, en la que en vez de sumarle 7, se le suman 10, ¿no? Igual al año se le aumenta un año y a los meses se le resta 3, ¿no? Entonces la variación o el cálculo va entre sumar 7 a 10 días y restar 3 meses, ¿no? Y la regla de Pinar, que la fecha probable de parto se calcula a partir del último día de la menstruación, no del primero, del último día,
y a esta fecha se le suman 10 días, ¿no? Igual se suma un año y se resta 3 meses. En todas se resta 3 meses, ¿no? Muy bien. Otro método para determinar la edad gestacional, pero que es menos confiable que la fecha de última regla, es la ecografía prenatal. Pero la ecografía prenatal debe ser la ecografía más precoz que pueda tener la madre, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el segundo trimestre, tercer trimestre, ya pueden haber ciertas condiciones que no permitan un crecimiento regular, uniforme del niño, ¿no? Entonces recordemos que en el segundo, sobre todo en el tercer trimestre, lo que prima es la ganancia de peso, la ganancia de masa del feto, ¿no? Entonces puede haber noxas que afecten la ganancia de peso y la edad gestacional por ecografía está basada en las mediciones, ¿no? En el diámetro de la cabecita, en el diámetro biparietal, en la circunferencia abdominal, en la longitud del fémur. Pero si yo estoy frente a un niño macrosómico, que de repente es un hijo de madre diabética, puede crecer más. O si estoy frente a un niño que es una madre con preeclampsia, entonces ese niñito puede tener restricción del crecimiento, entonces la ecografía no se vuelve tan confiable. Pero una ecografía del primer trimestre sí me ayuda un poco más a precisar si es que la madre no recuerda o no tiene en claro la fecha de última menstruación, ¿ya? Además, la ecografía prenatal tiene algunas condiciones que elevan su necesidad de por lo menos contar con ecografías antes de la atención del parto, como son, por ejemplo, que me va a indicar, bueno, en este caso, la ubicación intrauterina, la presentación de la placenta, si es una placenta fúndica, si es una placenta previa, anterior, ¿no? Entonces, eso también me puede condicionar cierto riesgo al momento del nacimiento del bebito, ¿no? Confirmar la viabilidad del feto, ¿no? Es decir, me va a ver no solamente el latido cardíaco, que lo puedo escuchar a través de un Doppler, sino también los movimientos fetales, ¿no? Determinar el número de fetos, si hay gemelaridad, y determinar en este caso si hay una placenta o dos placentas, ¿no? Si son gemelos idénticos o son gemelos bicoriales biamnióticos, ¿no? Determinar la edad gestacional, como les había mencionado, a través de las mediciones que se hagan y el ecógrafo a través de su programa va a extrapolarnos la edad gestacional. También me permite evaluar marcadores de anomalías cromosómicas, por ejemplo, en los niños Down, el repliegue subcutáneo a nivel cervical posterior, ¿no? O me permite determinar algunas otras alteraciones también, ¿no? Valorar la anatomía fetal, excluir anormalidades mayores, por ejemplo, muchos de nuestros niñitos que nos informan que tienen ventrículos cerebrales dilatados, o pueden tener anencefalia, o pueden tener poliquistosis renal, ¿no? Entonces también nos sirve para eso, ¿no? Valorar el Doppler de las arterias uterinas para determinar el riesgo de preeclampsia y también asociado al riesgo que puede tener el niño de morir intraútero. Y la medición de la longitud cervical, es decir, el cuello uterino, como un potencial predictor del parto prematuro. O sea, lo mide y en relación a si yo tengo un cuello corto, me habla de mayor probabilidad de un parto prematuro, ¿no? Entonces, la ecografía tiene su importancia, pero cuando yo estoy hablando del cálculo de la gestacional, debo priorizar la fecha de última regla, siempre y cuando sea confiable, ¿ya? Entonces voy a tener, según esto, a clasificar al recién nacido por edad gestacional y por peso también. Por edad gestacional voy a aplicar instrumentos que me van a permitir diferenciar rasgos físicos, neurológicos, que van a encajar dentro de esos instrumentos, me van a dar una puntuación, y a través de esa puntuación yo voy a extrapolar frente a qué niño estoy, ¿no?
Y existe también otra clasificación que independientemente de la edad gestacional, me valora al niño por peso, ¿ya? Entonces, en la lámina, por ejemplo, tenemos acá un bebé pequeñito, miren, ¿no? La postura, pareciera que tiene una sondita de alimentación, ¿no? Orogástrica, ¿no? Está haciendo mama canguro. En este caso, en el medio, tengo un niño que aparentemente ya es más grande, ¿no? Ya tiene repliegues, ¿no? Ya hay tejido celular subcutáneo, apertura ocular espontánea, ojos bien abiertos, ¿no? Tiene poco pelo, eso sí, ¿no? Y en este costado yo tengo un niño que tiene características de posmadurez, ¿no? Como son, por ejemplo, estas escamaciones que son ya colgajo, ¿no? ¿No? También si logran ver aquí, vemos sus manitos, sus bracitos, que ya hay grietas, ¿no? Grietas un poco profundas, ¿no? Eso también son signos de madurez. Y entonces tengo instrumentos que me permiten, a través de su aplicación, determinar qué edad gestacional tiene el niño, valorado por aspectos físicos o por aspectos neurológicos también. Entonces, los test más usados en nuestro medio son el test de Ballard, el Capurro, los dos primeros los más usados, pero también tengo Asher, tengo Dubovitz, ¿no? Como otros instrumentos para determinar. Entonces, nosotros lo que vamos a aprender son a valorar los test locales, que casi todos utilizan Capurro, por ejemplo, pero Honorio Delgado, por ejemplo, utiliza Ballard, que me parece muy bien porque mientras yo tenga más criterios de valoración, me puedo aproximar mejor al cálculo siempre y cuando sea muy objetiva en la valoración, ¿no? Conforme ustedes se vayan entrenando, entonces también van a acercarse un poco más, ¿no? Hay mamás que tienen muy anotada o recuerdan muy bien su fecha de última menstruación, ¿no? O hay mamás que vienen con implantaciones también, ¿no? Entonces, uno de los más usados es el test de Ballard. El test de Ballard es una técnica que mide aspectos neurológicos, como por ejemplo acá, que está valorando la marcha del niño, ¿no? Que es un aspecto neurológico que pero precisamente para Ballard no entra, ¿no? Y el aspecto físico, sino que le he puesto la imagen para que ustedes se den cuenta que estamos valorando el aspecto neurológico, ¿ya? Muy bien. Entonces, el test de Ballard me va a considerar criterios físicos y criterios neurológicos. Y a través de la sumatoria de los puntajes voy a determinar qué edad gestacional tiene el niño, ¿no? El nuevo test de Ballard o el modificado me permite valorar o determinar niños muy chiquititos, desde las 20 semanas hacia adelante. Entonces, me permite valorar desde las 20 hasta las 44 semanas y, como les mencionaba, valora aspectos físicos y neurológicos. Dentro de los neurológicos, nosotros nos damos cuenta, en la parte de arriba, un niño prematuro que está con un sistema de CPAP nasal, ¿no? Miren la postura, el tono, ¿no? Que es de extensión, en cambio en el niño a término, si se nota que es a término, buena glándula mamaria, ¿no? La orejita bien curvada, ¿no? Pliegues, grietas, tono de flexión. Entonces, mientras más grande el niño, predomina el tono de flexión. Y el test de Ballard tiene 6 aspectos neurológicos y 6 aspectos clínicos, ¿ya? Acuérdense de ese numerito. Uno de los aspectos neurológicos es uno que yo les digo a los jóvenes para que se acuerden. Uno es el aspecto general, que es la postura. Ya habíamos dicho, ¿no? El recién nacido a término tiene una actitud de sapito, ¿no? Flexionado. Flexionan de los bracitos, flexión de las piernitas. En cambio, el niño prematuro, miren su postura de extensión, ¿no? Un poco flexionadas las piernas, pero no tanto como el niño de arriba, ¿no? Entonces, uno es la postura. Luego, tiene 3 aspectos que involucran el miembro superior, ¿ya? Uno que se llama ventana cuadrada, que mide el ángulo que forma la manito con el antebrazo. Ese ángulo que yo me imagino acá, en ese caso, me está diciendo que aproximadamente ese ángulo mide 30 grados, por lo tanto la valoración que le da es de 3 puntos, ¿ya? Entonces,
a través de la flexión que haga con suavidad de la manito del bebé sobre el antebrazo, voy a tener una calificación que va a sumar otro aspecto neurológico, ¿no? Como en este caso, una mano más chiquita no flexiona tanto, ¿no? En esta imagen de acá arriba. Esta imagen de acá, la dorsiflexión del pie, no es para bailar, es para Dubovitz, ¿no? Otro aspecto es el retroceso del brazo, ¿ya? En el retroceso del brazo, yo lo que voy a hacer es flexionar al niño, o sea, mantenerlo en decúbito dorsal, ¿sí? Y se sostiene el antebrazo del bebé sobre el brazo del bebé por aproximadamente 5 segundos. Luego que lo he mantenido en posición de flexión, se extiende, se le extienden los bracitos y voy a soltar y voy a medir hasta dónde regresa su bracito. Tienen a regresar. Esa postura, ese ángulo que forma a nivel del codo, ese es el ángulo que voy a considerar, ¿ya? Retroceso del brazo. Entonces tengo uno en la muñeca, otro en el codito. Y el tercero del miembro superior es el signo de la bufanda, que viene después la imagen, ¿ya? Otro signo que tengo de bailar es el ángulo popliteo. El ángulo popliteo voy a medir poniendo al bebé también en decúbito dorsal. El muslo va a estar flexionado sobre el abdomen del bebé sin levantar la caderita, ¿ya? Muslo sobre el abdomen. Y luego voy a levantar el piecito. El ángulo que forma, ese ángulo hasta donde jale, ese ángulo es el que voy a considerar para darle el puntaje. Entonces, fíjense, en un niño prematuro, el ángulo es casi recto. En cambio, en el neonato a término, que hemos dicho que predomina el tono flexor, voy a encontrar que forma un ángulo menos de 90 grados. Por lo tanto, la puntuación va a ser mayor, ¿ya? Ángulo popliteo. Este es el del hombro que les decía, signo de la bufanda, que consiste en también fijar el hombrito sobre la camilla de exploración y llevar el bracito hacia el lado contrario. Y fijarme en relación a la línea media hasta dónde lleva el bracito. Entonces aquí en la imagen vemos que un niño prematuro va a tener el bracito como si fuera una bufanda alrededor del cuello. En cambio, el niño término ya me pone resistencia y va a formar igual un ángulo, ¿no? Signo de la bufanda. Y el último signo de la valoración neurológica es el talón oreja. El signo del talón oreja consiste también en el niño en decúbito dorsal, ¿sí? La cadera la fijo a la camilla, porque de repente levanto y levanto cadera y todo como darle un volantín, no se trata de eso. Fijo la caderita sobre la camilla y voy a poner también el muslo sobre el abdomen y voy a intentar jalar el piecito hasta tratando de llevarlo a la orejita, ¿no? En el niño prematuro, eso sí es posible, ¿no? Pero en el niño término, no. ¿En quiénes no puedo hacer un test neurológico? Por ejemplo, el niño con problema de hipoxia al nacer, porque va a haber compromiso neurológico, de por sí pueden estar hasta en coma, entonces va a estar hipotónico y me parecería, me va a salir una valoración errada, va a tener calificaciones bajas que lo puntuarían como si fuera un prematuro y no es así. O un niño hipotónico, ¿no? Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, ¿no? Que son muy muy laxos, ¿no? La cabecita se les va para todo lado, los piecitos llegan a tocar su orejita, ¿no? Entonces, ahí no voy a hacer test neurológico, ¿no? Entonces, recapitulando, hemos dicho 6 aspectos neurológicos de Bayard, que son 1 en general la postura, 3 del miembro superior, que son la ventana cuadrada, la muñequita, el retroceso del brazo, el codo y el signo de la bufanda en el hombro. Y en el miembro inferior, ángulo popliteo y talón oreja, ¿ya? Que están ahí precisamente en ese esquema, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente tenemos las plantillas? Porque a veces no nos vamos a estar acordando de todas las puntuaciones.
tenemos en los establecimientos, ¿no? ¿Qué puntaje le van a dar? Entonces van a ir sumando, fíjense que hay aspectos negativos también que le van a restar puntos. Y tengo la valoración física. La valoración física también tiene 6 aspectos, ¿ya? La piel, en la cual en un niño prematuro la voy a ver transparente, viscosa, friable hasta cuando es muy inmaduro, hasta una piel más gruesa, agrietada, arrugada, ¿no? En otros aspectos que puede haber grietas profundas, ¿no? Los pliegues plantares también se pueden ver ahí, ¿no? La piel gruesa. El anugo, que es la presencia de ese vellito fino, que en el caso de los muy chiquititos, los muy prematuritos, en los cuales además su piel es muy rojiza, transparente, no voy a encontrar. Luego sí va a haber un periodo donde aumenta el anugo abundante. Y luego en los niños maduros ya también van dejando de tener la anugo, ¿no? Y voy a encontrar que más bien hay la mayor parte de la pielcita tiene áreas libres, ¿no? Entonces tengo que diferenciar si tiene poco lanugo con piel muy fina o si tiene poco lanugo con piel muy gruesa para saber qué puntaje le voy a dar, ¿ya? La superficie plantar, que me va en los muy chiquititos, no va a haber pliegues, pero puedo medir el pie, la longitud del pie me va a dar el puntaje. Y luego ya voy a tener la aparición de los surcos, que al principio van a ser débiles y luego ya van a ser profundos y en toda la extensión de su plantita, ¿no? Las mamas, en este caso voy a ver si se mira, si está el pezón aplanado, si hay areola, ¿no? Y el tamaño también, ¿ya? La oreja, ojo-oreja, ojo para los muy chiquititos, en los cuales puedo encontrar hasta que los párpados están medios fusionados, ¿no? No abren, no hay apertura. Y para los más grandecitos ya me voy a fijar en el pabellón auricular, en la curvatura y en el, en, si al momento de yo poner la orejita doblada hacia adelante, si ustedes hacen ese procedimiento, van a ver que al soltar su oreja vuelve a su estado normal, ¿no? En cambio, en un prematurito, yo voy a ver que ese retroceso es más lento, ¿no? Es más lento. Y finalmente, los genitales, ¿no? Si hay o no escroto, si ese escroto ya tiene pliegues, si está pigmentado, si los testículos están en bolsas, si están pendulados, por ejemplo, con los niños más grandes, ¿no? Y en las mujercitas, bueno, muy pequeñitas, voy a encontrar clítoris prominente, los labios mayores no cubren los labios menores, y en el caso de las más grandecitas, sí ya voy a encontrar que los labios mayores cubren el clítoris, los labios menores, y también puedo ver que hay pigmentación de los labios mayores, ¿ya? Entonces, 6 aspectos también. Piel en anugo, ¿sí? Superficie plantar, mamas, la orejita y los genitales, ¿ya? Entonces, sumo la puntuación neurológica y la puntuación física, y esa sumatoria me va a extrapolar qué edad gestacional tiene el niño, ¿de acuerdo? Y aquí es el video que les quería hacer ver. Y ahora sí tengo que salir de aquí y presentarles como ventana, ¿no? Déjame presentar una pestaña. A ver. Me dice si se escucha Melissa. El test le asigna un valor a cada criterio de examinación. ¿Sí La se suma escucha? total de cuál es ¿Sí se luego escucha? extrapolado para inferir la edad gestacional del neonato. Los criterios se dividen en físicos y neurológicos, y la suma de los criterios permiten estimar edades entre 26 y 44 semanas de embarazo. Mientras que los criterios neurológicos dependen fundamentalmente en el tono muscular, los criterios físicos se basan en cambios anatómicos. Los criterios físicos evaluados en el test de Ballard incluyen piel. Es la maduración de la piel fetal evaluada por las estructuras intrínsecas de la piel con la pérdida gradual del vermis gaseoso.
Lanugo. En inmadurez extrema, la piel carece de las finas vellosidades que la caracterizan, las cuales aparecen aproximadamente durante las semanas 24 o 25. Superficie plantar, relacionada con las grietas en la planta del pie. Esbozo mamario, el tejido en las mamas de los recién nacidos es notario, al ser estimulado por los estrógenos maternos dependiente del grado de nutricional fetal. Oreja, ojos. El pabellón de la oreja cambia su configuración aumentando su contenido cartilaginosos a medida que progresa su madurez. Genitales masculinos. Los testículos fetales comienzan su descenso de la cavidad peritoneana al saco escrotal aproximadamente durante la semana 30 de gestación. Criterios neurológicos. El test de Ballard evalúa 6 parámetros neurológicos basados en la madurez neuromuscular e incluye postura. Y aquí es El donde tono tiene que muscular ver, ¿no? total del cuerpo se refleja en la postura preferida por el neonato en reposo y la resistencia que ofrece al estirar los grupos musculares individuales. Ventana cuadrada. La flexibilidad de la muñeca y la resistencia al estirar los extensores son los responsables del ángulo resultante de la flexión de la muñeca. Rebote del brazo. Maniobra que se enfoca en el tono del bíceps, midiendo el ángulo del rebote producido luego de una breve extensión de la extremidad superior. Ángulo popliteo. Medición de la Y con la resistencia por el caderita. tono pasivo del flexor en la articulación de la rodilla durante la extensión de la pierna. Signo de la bufanda. Estudio de los flexores a nivel del hombro, llevando uno de los codos hacia el lado opuesto sobre el cuello. Talón a oreja. Maniobra que se enfoca en el tono pasivo de flexores en la cintura al resistir la extensión de los músculos posteriores de la cadera. Muy bien. Entonces, tenemos una idea de cómo hacer el test de Bayard cuando nos toque examinar a los recién nacidos. Para ya no estar saliendo, vamos a ver ahora el test de Capurro, que está además con lo que es la forma de medir al recién nacido. Siempre protegiendo de no tener en contacto con la superficie fría. Doctora, disculpa, no se escucha.
Entonces, ya hemos visto eh, cómo hacemos el examen físico para determinar tanto por Bayar o por Capurro la edad gestacional del niño, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos acá, que es la lámina que han visto, pero en Capurro, sí se está viendo, Melissa, ¿me confirmas? Sí se ve, doctora. Ya. En Capurro yo tengo una alternativa en la cual puedo tener un Capurro modificado que a los parámetros de piel, oreja, tamaño de la glándula y los pliegues plantares se suman dos aspectos neurológicos, que es el signo de la bufanda y la caída de la cabeza, ¿ya? Entonces, trato de levantar suavemente los bracitos del bebé y voy a ver si la cabeza tiende a irse muy hacia atrás, como que el occipucio va a tocar el dorso, ¿no? O si más bien la cabecita intenta acompañar al movimiento del tronco, ¿no? Eso también me habla de un signo de maduración, ¿no? Ese que es el capurro modificado. Y el capurro que hemos visto en el video es este, que ustedes han visto: oreja, glándula mamaria, formación del pezón, textura de la piel y pliegues plantares, ¿ya? Entonces, cualquiera que sea el método que ustedes utilicen, pero la idea es aproximarnos de forma exacta a la edad gestacional del niño. Otro test que es un poco más simple es el test de Asher. No se usa actualmente ya mucho, pero bueno, se los he puesto porque también son alternativas en las cuales simplemente con encontrar ciertos aspectos yo voy a poder determinar si ese niño es a término o si más bien es un niño muy maduro, ¿no? O ya a término. Por ejemplo, que tenga el cabellito que sea medio como la lanita de una oveja. ¿Han visto la lanita de una oveja que no se individualiza fácilmente, ¿no? Igual el pabellón auricular que sea delgado, que no vuelva a su posición rápidamente, que el pezón sea pequeño y que los pliegues plantares solo estén en el tercio anterior del pie. Eso me dice que estoy frente a un niño prematuro que es menos de 36 semanas, ¿no? En cambio, si ya las cosas, los aspectos van cambiando, el cabellito ya es más individualizable, la glándula mamaria está entre 0 a 5, el escroto ya se puede diferenciar que es liso, el pene es pequeño, los testículos pueden no estar descendidos, o los labios menores sobresalen un poco sobre los mayores, ¿no? O los pliegues son un poco más avanzados en el pie, ya estaría entre un neonato de 37 a 38 semanas. Y si encuentro características de mayor edad, ya solo digo que es de más de 39 semanas. Entonces, me sirve a grosso modo para diferenciar si estoy frente a un prematuro, ¿no? ¿Y por qué me interesa saber si estoy en prematuro? Porque el prematurito tiende a tener mayor riesgo dentro de la adaptación inmediata, ¿no? Otro test que también combina aspectos físicos y neurológicos es el de test de Dubovitz, que es un poco más extenso que Bayar. Por ejemplo, acá se suma lo que ya hemos dicho, el edema. Un niño muy pequeñito tiene mayor retención de líquido, entonces voy a encontrar edema en sus manitos, en sus pies o en los ojitos también, ¿no? La textura de la piel, como es el color de la piel, ¿no? Acá separa el aspecto de la piel, la textura y el color. En un prematuro más rojizo, más fina, ¿no? La opacidad de la piel, mire, entonces la piel me la ha desintegrado en textura, en color y en opacidad. La nugo, que ya lo habíamos visto, los surcos plantares, ¿no? La formación del pezón, el tamaño de las mamas, la forma de la oreja, la firmeza también me separa la orejita, los genitales tanto de varones y mujeres, ¿no? Y en el test neurológico también me aumenta aspectos, ¿no? La postura, la ventana cuadrada, ya lo hemos visto, la dorsiflexión del tobillo, que es igual, buscar el ángulo que forma el tobillito con la pierna, ¿no? El retroceso del brazo, el retroceso de la pierna, la misma maniobra, pero con la pierna, estiro y luego suelto y veo que
qué posición toma, el ángulo popliteo, el talón oreja, el seno de la bufanda, la caída de la cabeza y la suspensión ventral, que también, ¿no? Cuando yo lo levanto el bebito, sujetándolo entre el tronco y el abdomen, entonces voy a ver que un niño pequeñito va a tener un tono extensor, a diferencia de un niño a término que se va a recoger, ¿no? Muy bien, entonces de acuerdo al test que utilice, yo voy a tener niños que van a ser a término entre las 37 semanas a 47, 41 semanas, 6 días, los prematuros menos de 37 semanas y los post-término mayor de 42 semanas, según OMS, ¿ya? Ahora, dentro de los prematuritos, siempre las consideraciones son a qué tan prematuro es, porque siendo más chiquitito, la función de los órganos puede no ser todavía óptima para lo que es la adaptación del neonato, ¿no? Entonces, el prematuro me interesa saber si es un prematuro leve o prematuro tardío, de 35 a 36 semanas, si es un prematuro intermedio o moderado, de 32 a 34 semanas, o si es un prematuro extremo, menos de 32 semanas. ¿Y por qué me interesa saber? Porque las patologías que van a tener, aún siendo todos prematuros, van a ser distintas, ¿no? Por ejemplo, en un bebé pequeñito de 34, sobre todo 32 semanas, si, digamos, presenta distrés respiratorio, yo voy a pensar que de repente tiene una membrana hialina, ¿no? Un déficit de surfactante, una persistencia de conducto arterioso, ¿no? En cambio, en un prematuro leve de 36 semanas, ¿no? Si tiene distrés respiratorio, pensaré que solamente es una taquimia transitoria, ¿no? Una falta de reabsorción del líquido pulmonar que se da en las últimas semanas de la gestación, disminuye la formación de líquido a nivel pulmonar, aumenta la reabsorción, ¿no? Y eso lo condiciona a que ya el niño esté listo para nacer, ¿no? Y más no una membrana hialina, ¿no? Porque el manejo también va a ser distinto. Y la expectativa, tanto del personal como de los padres, también va a ser distinta, ¿no? Con el avance de la tecnología, cada vez se tiende a rescatar niños más pequeñitos, pero también hay problemas que traen esos niños pequeñitos, ¿no? Justo antes de entrar a clase, estábamos en una charla de retinopatía de la prematuridad, ¿no? Que son precisamente alteraciones en los ojitos de los niños secundarias a su grado de prematuridad y a las fluctuaciones, digamos, a las fluctuaciones muy marcadas en lo que son la presión arterial de oxígeno, las necesidades de oxígeno, ¿no? Niños muy inestables, ¿no? Entonces tienen riesgo de tener retinopatía con desprendimiento de retina, quedar cieguitos o quedar con secuelas graves en sus ojitos, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de saber qué voy a tener que atender y qué riesgos va a tener, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación según la edad gestacional. Por lo tanto, mi primer diagnóstico, ya sea que he aplicado alguno de los test, va a ser decir, recién nacido a término, 2 puntos, 38 semanas, ¿sí? Recién nacido prematuro, 2 puntos, 36 semanas, ¿no? ¿Y qué le acompaña a ese primer diagnóstico? Digamos que ese es su nombre, ahora le falta el apellido, ¿ya? Es la correlación con el peso. Cuando luego que he atendido y he catalogado al niño, voy a hacer la somatometría que hemos visto cómo hacemos, ¿no? El niño completamente desnudo, balanza calibrada, algo en la superficie de la balanza para que el niño no esté en contacto directo con la superficie fría de metal, ¿no? Un pañalito, pero haciendo la tara, es decir, calibrando a cero aún con el pañalito, ¿no? Entonces, cuando yo ponga al niño encima, solo me va a sacar el peso del niño, ¿no? Entonces, hago la medición del peso, hago medición de la talla, lo ideal sería utilizar un tallímetro, el perímetro cefálico, el perímetro abdominal, el perímetro torácico, el perímetro braquial, ¿no? Que dependiendo del establecimiento, hay quienes son mucho más minuciosos en considerar todos esos aspectos en su ficha de recolección de datos, ¿no? Y de acuerdo a en qué parámetro cae, en qué percentil cae el peso para la edad gestacional calculada, yo voy a tener que, tengo niños
si el peso está por debajo del percentil 10, los califico como pequeños para edad gestacional. Y si están por encima del percentil 90, grandes para edad gestacional. Y los que están entre el 10 y 90 van a ser adecuados para edad gestacional. Que eso vendría a ser el apellido del bebé. Entonces, digamos, tengo un niño de 38 semanas que pesa 3,500. Entonces yo voy a decir 38 semanas es a término. Pesa 3,500, está por aquí, ¿no? Entonces voy a decir, recién nacido a término, entre paréntesis 38 semanas, peso adecuado para la edad gestacional, ¿sí? Puedo tener un niño de 38 semanas que pesa 2 kilos. Entonces diré, recién nacido de 38 semanas a término, ¿ya? 2 puntos, 38 semanas, 2 kilos, pequeño para la gestacional. Entonces, tengo 9 categorías de neonatos. Los prematuros, pequeños, adecuados y grandes. Los atérminos, pequeños, adecuados y grandes. Y los postérminos, pequeños, adecuados y grandes. ¿Ya? Todo niño que sea pequeño para la edad gestacional tiene que tener un segundo diagnóstico, que vendría a ser retardo de crecimiento intrauterino o restricción de crecimiento intrauterino, para no confundir a los padres con la palabra retardo. Restricción del crecimiento intrauterino. Y lo que debo determinar es si es simétrico o asimétrico. ¿Qué quiere decir una restricción de crecimiento intrauterino simétrico? Quiere decir que no solamente está afectado el peso, sino que también la talla está por debajo del percentil 10. Y asimétrico, aquel niño que solamente tiene afectado el peso, pero no la talla. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un niño con restricción de crecimiento intrauterino simétrico, es decir, se afectó la talla, se afectó el peso, quiere decir que estuvo expuesto a una noxa que actuó durante la gestación a temprana edad. Y no solo no le dejó ganar peso, sino no lo dejó crecer. ¿Qué puede ser? Cromosomopatías, cardiopatías severas, malformaciones múltiples severas, infecciones del síndrome TORCH, ¿no? Toxoplasma, rubiola, ¿no? En cambio, si yo tengo un recién nacido asimétrico, que solamente un retardo de crecimiento intrauterino asimétrico, solamente se afectó el peso, pero creció bien en talla, entonces quiere decir que la noxa actuó al final del embarazo, no le permitió crecer, ganar peso en forma adecuada, ¿no? Entonces voy a tener un niño grandecito en tamaño, pero delgado en peso, ¿no? Entonces son los desnutridos fetales, los retardos asimétricos. ¿Qué puede haber pasado? Una preeclampsia tal vez, un envejecimiento placentario, ¿no? Áreas de placenta desprendidas, que ya la placenta no aporta todo lo que el niño necesita para mantener su homeostasis y el crecimiento adecuado, ¿sí? Entonces, esa es la forma como clasificamos a los recién nacidos, por edad gestacional y por peso. Esta gráfica es como para más o menos extrapolar, y no me voy a poder acordar de todos los datos, a ver a qué semana, cuánto pesa el niño, pero hay parámetros que sí me sirven de referencia. Por ejemplo, que a las 28 semanas, el niño, más o menos 28 semanas, final del segundo trimestre, ¿no? A las 28 semanas, el niño pesa alrededor de 1 kilo, ¿ya? Y de ahí, semana a semana, va ganando aproximadamente 200 gramos por semana, ¿ya? Entonces, en el último trimestre, más o menos 200 gramos. A las 28 semanas, para llegar a 40 semanas, me faltan 12 semanas. 12 por 200 serían 2,400. Más los 1,000 que tiene ganados a las 28, 3,400, ¿no? Que es más o menos el promedio de un bebé a las 40 semanas. El promedio. Va a haber niños más pequeños, va a haber niños más grandes, en percentiles más bajos, en percentiles más altos, ¿no? Pero
recordemos que estas variaciones de ganancia de peso generalmente se ven más afectadas al final del embarazo, ¿no? ¿Para qué me sirve esto, no? Me sirve como para, por ejemplo, anticipar. Si el ginecólogo me dice que tiene una cesárea de 36 semanas y que pesa 1800, ¿le creemos o no le creemos? ¿No? A ver, si me han dicho que las 28 semanas está con 1 kilo, para las 36 semanas, ¿cuántas semanas han pasado? De 28 a 36 son 8 semanas. 8 por 2, 16, más un kilo sería 2.600 aproximadamente a las 36 semanas. Si él me dice que pesa 2 kilos, algo está pasando. Hay un error, es un retardo de crecimiento intrauterino o es un bebé diagnosticado erróneamente como de 36 semanas y en realidad estoy frente a un prematuro. Entonces voy, me acerco al ginecólogo y le digo, ¿está seguro, doctor, que tiene 36 semanas o es más pequeñito, es prematurito, ¿no? Porque si no tengo las condiciones para atender a un niño muy pequeñito, entonces es mejor referir a la madre antes del nacimiento del bebé, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve saber a qué me voy a enfrentar, qué niño voy a recibir, si el ginecólogo me va a decir, se trata de una gestación de estos valores, ¿no? La ecografía, como les he dicho, puede darnos error también, ¿no? Pero en todo caso, no deben ser muy groseros. Ahora, en cuanto a la clasificación por peso, independientemente de saber la edad gestacional, yo puedo clasificar el recién nacido solamente por el peso, ¿no? Entonces voy a decir que lo normal es de 2.500 a 3.999. Los que están por encima de 4 kilos a más van a ser los macrosómicos. Y los que están por debajo de 2.500, bajo peso al nacer. Los que están por debajo de 1.500, muy bajo peso al nacer. Y los que están por debajo de 1.000, extremadamente bajo peso al nacer, ¿ya? Entonces, también me sirve clasificar por peso, ¿no? Hasta para la vacunita me sirve clasificarlo por peso, ¿ya? En cuanto, bueno, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? La clasificación cuando es grande o hipertrófico o macrosómico, por ejemplo, en los recién nacidos de madres obesas, diabéticas, que están expuestas a alta carga de nutrientes, ¿no? También pueden ser grandes los bebés, los adecuados o eutróficos, y los pequeños, ¿no? Aquellos bebitos pequeñitos que están por debajo del percentil 10, que van a tener un apellido, que es restricción de crecimiento intrauterino, ¿ya? Y en cuanto al perímetro cefálico, también es importante poder considerar y poder valorar en qué percentil está. Lo normal es tener entre los percentiles -2 a +2, y todo lo que esté por debajo o por encima me debe llamar la atención. Y por lo menos hacerle un estudio de ecografía transfontanelar para ver si no está asociado a una malformación cerebral, ¿ya? En esta última lámina hay algunos links para que ustedes puedan reforzar algunos conceptos y yo se los voy a colgar a lo que es el DUTIC en este momento. ¿Preguntas al respecto?